Ujú. Va. Entonces, lo que sigue ahora pues, es empezar con el siguiente capítulo. Como les comenté, el primer capítulo del plano es bastante sencillo, es muy introductorio. Ok, entonces, a ver, bueno, pues vamos a discutir nada más, digamos, la introducción del capítulo ahorita, no voy a profundizar mucho. Pero vamos a recuperar así como, bueno, de dónde, o sea, bueno, una forma, digamos, de recuperar la noción de isometría a través pues, de lo que se había hecho en matemáticas hasta que aparecieron, ¿no? Estos objetos. Entonces, bueno, para los que hayan llevado alguna vez en su vida geometría moderna, eh, una de las cosas que se suelen estudiar ahí son las congruencias de triángulos, ¿no? Es decir, cuando dos triángulos son congruentes, eh, y bueno, pues una forma de determinarlo, ¿no? Espero que no me quede muy mal el dibujo. Es decir, bueno, si los triángulos, sus ángulos miden lo mismo, si los ángulos, si los triángulos tienen ángulos iguales y además sus lados miden lo mismo, pues entonces vamos a decir que los triángulos son congruentes, ¿no? O sea, digamos, si este ángulo es lo mismo que este ángulo es lo mismo que este ángulo es lo mismo que y este lado mide lo mismo que este lado mide lo mismo que y este lado mide lo mismo que pues entonces los triángulos se dice que son congruentes. Y bueno, entonces hay criterios de congruencia donde te preguntas bajo qué circunstancias dos triángulos pueden ser congruentes, ¿no? Si tú sabes, digamos, las medidas de los triángulos, pues es fácil decir, pero hay veces que tienes poca información de un triángulo o del otro y entonces pues hay criterios de congruencia para determinarlo. Pero digamos que uno de ellos que pues en ese entonces se utilizaba para, para determinar cuando los triángulos eran congruentes, era el criterio que le llamaban criterio de superposición. Que bueno, pues que en ese entonces, en la Grecia antigua, hace más de 2300 años, pues pues imagínense, en ese entonces no existía el concepto de función, no existía el concepto de número real, no existía el concepto de pareja, de plano cartesiano, ¿no? O sea, el lenguaje con el que se hacían las matemáticas, pues era completamente otro, ¿no? Pero lo que decían era, a ver, yo puedo recortar este triángulo con unas tijeras y me lo llevo aquí encima de este triángulo de aquí y lo superpongo, los encimo, de tal forma que si yo puedo hacer coincidir este ángulo con este ángulo con este ángulo con y los lados igual, y cuando yo superpongo un triángulo encima del otro, los triángulos pues empatan, o sea, no hay ninguno que se quede más grande que el otro. Entonces, de esa forma yo puedo saber si dos triángulos son congruentes o no, ¿no? Entonces, ese criterio de superposición, si se fijan, o sea, como que esta explicación que ellos daban de que yo agarraba, podía recortar el triángulo y superponerlo encima de él, ahorita, con el lenguaje que tenemos ahorita, lo podemos interpretar como que existe una función o una transformación, ¿no? Que va a mandar este triángulo en ¿no?
O sea, es una forma de decir, de expresar esa idea, ¿no? O sea, este procedimiento de recortar el triángulo y llevártelo al otro triángulo y encimarlo. Ahora yo puedo decir, bueno, si existe una función que me lleva este triángulo en este triángulo, pues entonces yo puedo decir que los triángulos son congruentes, ¿no? Pero bueno, esta función de aquí no tiene que ser una función arbitraria. Tiene que haber esa función tiene que cumplir una propiedad, ¿no? Porque si, por ejemplo, esta función hace el triángulo más grande o hace que uno de los lados del triángulo crezca o lo hace más pequeño o cambia las medidas de los ángulos, pues entonces esa transformación no me va a servir, ¿no? La transformación tiene que cumplir una propiedad. ¿Alguien me dice qué propiedad es esa? ¿Qué propiedad tiene que cumplir esa función? Digo, pues, o sea, es una idea de si alguien, o sea, no, yo les voy a decir cuál es, ¿no? Pero a lo mejor con lo que estoy diciendo alguien ya puede ir intuyendo de qué tiene que ¿Que pasar. sea biyectiva? Ok, que sea biyectiva. Ok, sí, que sea biyectiva, eso es cierto. Usted tiene que ser biyectiva. Y además de ser biyectiva, tiene que cumplir otra cosa. O sea, cómo sé que, o sea, imagínate que hay una función biyectiva que te lleva a este triángulo en este, ¿no? Pero ¿cómo sé que los triángulos miden, que los lados de estos triángulos y los ángulos miden lo mismo que los de estos de aquí? O sea, para yo poder asegurar que los triángulos son congruentes, tengo que asegurarme que la transformación no va a cambiar las medidas de los triángulos, ¿no? No. Sí. Entonces, ¿qué propiedad le tengo que pedir a la transformación? Además de que sea biyectiva. No, nadie. No. Bueno, a ver, piénsele tantito mientras yo voy al baño. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya saben? ¿Ya saben qué es lo que tiene que pasar con la T? Hablen, no me manden mensajes, por favor. No, Puede ser que sea, ¿dónde escuché? Es que una vez escuché que una transformación lineal no altera
como las distancias. Mm, no necesitas que sea lineal. Bueno, las transformaciones lineales no respetan las distancias. O sea, Que sea, pueden haber algunas que sí, pero en general no. A ver, ¿alguien más iba a hablar? que sea afín. No, también, o sea, que sea afín tampoco preserva, que sea afín tampoco preserva las distancias. Pero bueno, ya salió cuál es el problema, ¿no? Tiene que preservar las distancias. Entonces, T preserva las distancias. Ok. Entonces, a ver, una transformación lineal. Hay algunas transformaciones lineales que preservan la distancia euclidiana, que es de la que estamos hablando aquí. No estoy, o sea, no les estoy diciendo qué tipo de distancia estoy utilizando, pues porque en estas alturas lo más probable es que solo conozcan esta distancia. Hay más distancias y de hecho eso lo vamos a ver al final del curso con el, con el último capítulo. Pero en este caso, pues estoy suponiendo que la distancia es la distancia euclidiana, ¿no? Algunas transformaciones lineales sí preservan la distancia euclidiana, pero no todas. Y las transformaciones afines son más transformaciones proyectivas de que preservan las relaciones de intersección entre rectas y puntos. No preservan las distancias. Tampoco. Bueno, no necesariamente, ¿no? A lo mejor algunas sí. Ok. Entonces, bueno, tenemos ya, digamos, un poco la motivación de por qué vamos a empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Se llaman isometrías. Entonces, las isometrías van a ser justamente pues, transformaciones del plano en el plano que van a preservar la distancia. Transformaciones pues, biyectivas que van a preservar las distancias entre los puntos. Y entonces, pues la idea del curso, bueno, de esta parte del curso es estudiar estas funciones, ¿no? Que van a preservar las distancias. Ok. Entonces, a ver, hay una cita muy famosa de un matemático alemán. Se llama así, Felix Klein. Que digamos en algún punto de su, de su trabajo, eh, él publicó no sé si llamarlo libro, porque no es tanto así como un artículo, ¿no? Pues publicó un escrito que se llamaba El programa de Erlangen. No me acuerdo del año, la verdad ahí se los debo, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Y de hecho el libro, bueno, el escrito no se llama ni siquiera El programa de Erlangen, así le dicen en la comunidad matemática, pero sí, tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál es. Ok, y en el programa de Erlangen vienen bueno, o sea, es un texto que habla de muchas cosas, pero en ese entonces, esto se publica un poco antes del siglo XX, o sea, como al finales de 1800, ¿no? No me acuerdo exactamente de la fecha, pero pues por ahí. Entonces, bueno, pues hay muchas ideas de matemáticas y de geometría que todavía no estaban tan desarrolladas como hoy, pero digamos que dentro de lo que se dijo en ese manifiesto del programa de Erlangen, él, se, él hace la siguiente afirmación, que hacer geometría, bueno,
Esto es una paráfrasis, ¿no? A lo mejor cosas más o cosas menos. O sea, sí, pero lo que yo recuerdo, digamos, lo que dice Klein en el programa de Erlangen es que hacer geometría es estudiar los invariantes los invariantes del grupo de isometrías. Bueno, no, a ver, no, así no lo dijo, perdón. Hacer geometría es estudiar un espacio y los invariantes bajo el grupo de simetrías, ¿no? Ok, entonces, a ver, esto es interesante este comentario. A ver, alguien aquí en el chat puso que las funciones preservan ángulos y distancias. Porque una cosa es que si preservan distancias, ya preservan ángulos, ¿no? Pues eso va a venir ya gratis, ¿no? Poniendo la condición de que preserven distancias, ya van a preservar ángulos inmediatamente. Pero a ver, volviendo a esto que dijo Félix Klein. Hacer geometría es estudiar un espacio y los invariantes bajo el grupo de simetrías, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es que puede ser que algunos de ustedes ni siquiera sepan a qué se refiere qué significa el enunciado, ¿no? Pues porque hay, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes no saben qué significa grupo, ¿no? ¿Qué es un grupo? Entonces, bueno, eso lo vamos a empezar a ver pues, las próximas clases. Vamos a especificar esta noción de aquí, de qué es un grupo. Pero bueno, al margen de eso, de que haya objetos del enunciado que no conozcan ustedes, a mí me llama la atención el hecho de que esta afirmación es muy famosa porque digamos que trata de encapsular toda todo lo que en ese entonces se tenía como entendido como la práctica geométrica en un enunciado que pues, es realmente un punto de vista, ¿no? Y pues como que en matemáticas solemos solamente premiar o celebrar o dar reconocimiento a cosas que son pues o demostraciones de problemas milenarios o teorías nuevas, pero hay cosas que se nos escapan, ¿no? Dentro de esa forma en la que nos han enseñado a valorar las cosas. O sea, como que a uno solamente se le evalúa pues, por si es capaz de probar cosas difíciles, ¿no? Y en este caso, este quizás es uno de los aportes más grandes de Felix Klein a las matemáticas y no es ni un teorema, no es ni una teoría, ni nada, es simplemente un punto de vista, ¿no? Englobar toda la práctica geométrica en esta cosa, ¿no? En tener un espacio y estudiar los invariantes bajo el grupo de simetrías. Entonces, bueno, me gustaría que pues, más o menos reflexionemos un poco al respecto, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos valorando, ¿no? Cuando estamos, cuando estamos pensando en matemáticas, qué es lo que creemos que es valioso o no, ¿no? En este caso, pues, independientemente de que Felix Klein haya tenido otros aportes a las matemáticas, este es uno de los más importantes y pues es eso, es una opinión, es un punto de vista, ¿no? Y es un punto de vista que trataba de expandir pues de alguna forma encapsular la práctica geométrica en una cosa, que es esto, estudiar los invariantes bajo el grupo de isometrías y además expandir el alcance de lo que se estaba haciendo en ese entonces, ¿no? Con la geometría, porque por ejemplo, bajo esta definición, pues por ejemplo, si yo
agarro un espacio vectorial y me fijo en el grupo de isomorfismos lineales del espacio vectorial, pues se puede pensar que estoy haciendo geometría en el espacio vectorial, no bajo esta definición de geometría. Y así con más objetos matemáticos, ¿no? Si yo agarro un espacio topológico y estudio los invariantes bajo el grupo de homeomorfismos del espacio, pues también estaría haciendo geometría, ¿no? O sea, como que mediante esta idea de qué es hacer geometría, pues entonces hay muchas cosas que se convierten en geometría, ¿no? Que en principio uno podría pensar que no son. Ok. Y bueno, la vida de este señor es interesante. Yo hace como un año leí justamente un libro que hablaba de la historia del programa de Erlangen y plantean, este personaje es muy importante en el desarrollo de las matemáticas, pues, por ejemplo, el hecho de que en los temarios de bachillerato se vea cálculo, es gracias a él. O sea, antes de él eso no pasaba, ¿no? O sea, se consideraba que el cálculo era algo muy complicado para ese nivel, ¿no? Y pues él, digamos que se encargó de meterlo en los planes de estudios de los bachilleratos allá en Europa, y pues como nosotros lo único que hacemos es copiar a los europeos, pues bueno, no es lo único que hacemos, pero eso lo hacemos mucho. Entonces, bueno, por eso aparecen por eso también eso lo tenemos aquí, ¿no? Digamos que, por ejemplo, muchos de los matemáticos famosos alemanes como Hilbert, Stieltjes, bueno, Sophus Lie no era alemán, pero bueno, hay muchos personajes muy importantes en la historia de las matemáticas que fueron contratados por él o fueron acomodados por él en las universidades en las que se desarrollaron las teorías que pues después nosotros vamos a aprender en la carrera. Entonces, bueno, ahí por si les da curiosidad pueden investigar un poco de él, es un personaje muy interesante. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros a partir de la siguiente clase es hacerle justicia a este enunciado de aquí y pues vamos a hablar del grupo de simetrías o de isometrías del plano complejo, pensando bueno, primero hablando un poco de qué es un grupo, que es un concepto matemático bastante sencillo, pero en la carrera se suele ver hasta quinto semestre. Pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco de este concepto de grupo y nos vamos a enfocar en solamente un grupo que va a ser el grupo de las transformaciones del plano en el plano que preservan la distancia, ¿no? Y lo que nos interesa es saber todo de ese grupo, ¿no? O sea, poder caracterizar sus elementos muy bien. Poder decir, dada una isometría del plano, pues esta isometría no le queda de otra más que ser tal o tal, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en este siguiente capítulo en esta siguiente unidad del curso. Ok, va. Pues bueno, no sé si tienen comentarios, alguna duda. Ya son casi las 8.